Ok, vamos al libro de los Números, capítulo 18. ¿Se acuerdan lo que hemos estado viendo en Números o no? Vimos primero la rebelión, la crítica de María y Aarón a Moisés, después vimos la rebelión de Coré, después vimos lo de los incensarios y después vimos la mortandad que vino por todo esto, después lo de la vara de Aarón. ¿Se acuerdan de la vara de Aarón o no? ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos al capítulo 18 y vamos a recordar un poquito. Vamos a recordar que Dios establece el sacerdocio después de que la vara de Aarón, ¿qué pasó con ella? Floreció, ¿verdad? Y no solo eso, sino que no solo reverdeció, floreció, sino que dio frutos también, y los frutos eran almendros. Vamos a ver que una vez ya establecido el sacerdocio, de una vez por todas Dios establece ahora las obligaciones y los privilegios de los sacerdotes. Entonces acompáñenme del verso 1 hasta el 7 para empezar. Números 18, verso 1 al 7. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y de cuidar el altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por todas tus bendiciones que nos has dado durante esta semana, Padre, y te pedimos que hoy estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, a interpretar, Señor, a guardar en nuestro corazón tu palabra, Señor, y a ponerla por práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Ok, vemos que después de que la vara de Aarón reverdeció, floreció y dio frutos, ya queda establecido de una vez por todas que el sacerdocio era de Aarón y de sus hijos, y que la tribu de Leví eran considerados levitas que ayudarían en tareas menores dentro del tabernáculo, ¿no? En estos primeros versos vamos a encontrar las obligaciones de los levitas, es decir, del sacerdocio. La palabra sacerdocio, sacerdote, tiene que ver con un puente, ¿okay? Tiene que ver con construir puentes. Entonces, un sacerdote es alguien que hace un puente, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento, el puente entre Dios y los hombres, y entre Dios y el hombre era el sacerdote, ¿ok? Pero ahora nuestro sacerdote y intercesor y nuestro intermediario entre Dios y nosotros es Cristo, ¿no? Pero vamos al Antiguo Testamento a hablar un poquito de esto. Hay un llamado específico después de la rebelión de Coré. El llamado es para Aarón y sus hijos, y lo primero que se los indica es que ellos llevarán el pecado. Y la palabra que usa aquí para pecado en hebreo, ¿sabes cuál es la palabra? Me llamó mucho la atención. Yo la había dicho alguna vez, pero la palabra para pecado en hebreo, ¿sí se acuerdan cuál es? Abón. Ajá. Productos de abón, no, así, de verdad. ¿Y sabe qué quiere decir abón? Abón quiere decir iniquidad, maldad o pecado, en pocas palabras. Es decir, que ellos tendrían la responsabilidad de llevar con las cargas por las faltas cometidas del pueblo. Y esto pues no es muy atractivo para quien lo tenía que hacer, ¿no? El sacerdocio tenía que llevar esas cargas y tenía que hacer los sacrificios en base a todas estas cosas, ¿no? A los pecados que cometía el pueblo, ellos tenían que ser los que ejecutaran esos sacrificios.
Pero Aarón representa de alguna manera un tipo de Cristo que fue quien llevó el pecado del mundo. Entonces Aarón está llevando el pecado del pueblo y es una sombra de Cristo. El pecado de vuestro sacerdocio. ¿Ves? O sea, aquí me encanta porque aquí hay una afirmación de Dios que aunque sacerdotes también pecaban, ¿okay? También el sacerdote, si se recuerdan, tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. El sacerdote también tenía que ofrecer ese tipo de sacrificios. Así es de que humano es igual a ¿qué? A pecador, ¿ok? Humano es igual a pecador. La tribu de Leví se menciona en el versículo 2 y las tareas del tabernáculo, las tareas menores del tabernáculo las harían la tribu de Leví. Es decir que los levitas estaban para ayudar a la familia de Aarón, es decir, Aarón y sus hijos, que había sido designada por Dios, y los sacerdotes de la tribu de Leví, ellos servirían únicamente en el tabernáculo de reunión. Ellos no podrían pasar al lugar santo ni al lugar santísimo, ¿ves? Ahí solamente Aarón y sus hijos, y los demás tenían que estar fuera. Las tareas del tabernáculo, ellos tenían que ministrar ahí. Y otra cosa que tenían que hacer, según el versículo 3, es que estos tenían que guardar las órdenes de Aarón. Es decir, todos los de la tribu de Leví estaban bajo órdenes de Aarón, que a su vez era dirigido por Dios. Los levitas tendrían que ser dirigidos por él. Y no había opción, ¿ves? No había iniciativa propia en los quehaceres del tabernáculo. Lo que decía Aarón a ellos, eso es lo que tenían que hacer. Y era una tarea que tenían que hacer de continuo y no había cambios, y lo tenían que hacer en la manera en que Aarón les dijera. No había iniciativa propia, no había ideas, no podía haber y si lo hacemos de esta manera o mejor de esta, o yo no estoy de acuerdo. Simplemente tenían que sujetarse a la voz de Aarón, porque Aarón al mismo tiempo estaba sujetado a la voz de Dios, ¿ok? Y así sigue funcionando, ¿ok? Dice, no se acercarán. Aquí hay restricciones también. No podían los levitas que estaban ministrando en el tabernáculo, ellos no podían acercarse ni siquiera a los utensilios, ¿ok? Porque podrían morir. Y no solo ellos morirían, si desobedecían la orden de Aarón, de Dios, de no acercarse al lugar santísimo, al lugar santo, y tomar los utensilios o acercarse a ellos, pues esta desobediencia provocaría aún que los sacerdotes, el sumo sacerdote y su familia también murieran. Así que era algo muy serio todo esto de ministrar en el tabernáculo. Todo esto de estar trabajando en el servicio del tabernáculo era algo muy serio. Y aunque tuvieran muchas ganas de estar más cerca, no podían ni debían hacerlo. Eso solo sería labor de quienes estaban asignados, ¿okay?, a las labores. Nadie podía hacer lo que no se le pidió que hiciera. Todo era bajo dirección del sumo sacerdote, que era Aarón, que a su vez era dirigido por Dios, ¿okay? Nadie podía tomar iniciativa propia ni hacer nada que no estuviera establecido por Aarón. Eso me gusta, ¿ves? Porque ahora a veces surgen ministerios, a veces surgen cosas que uno ni siquiera sabe que están haciendo, y no porque uno quiera tener control de todas esas cosas, ¿ves? Sino porque todo tiene que llevar un orden y sujeción. ¿Por qué? ¿No? O sea, porque cuando alguien inicia algo, no es por iniciativa propia, tiene que ser un llamado de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando estamos trabajando para Dios, debe de haber un orden, ¿okay? Dios habla y todos estamos de acuerdo, y entonces comenzamos a trabajar en un ministerio o algo así, ¿no? Pero todo en base a la dirección de Dios y oración. Una de las cosas que Dios no permite en el versículo 4 es que ningún extraño, los sacerdotes, ningún extraño se podía acercar a ellos. Mira, ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Eso está tremendo. Imagínate la vida que tenían que llevar. ¿Te acuerdas cómo vestían los sacerdotes? Todo lo que tenían que llevar, el efod, las piedras, la diadema que decía acá, santidad a Jehová. Tenían que usar un calzón largo hasta las rodillas de lino. ¿Por qué cuidaban todo eso? Tenían que cuidar la moral y todo eso, ¿no? Porque ellos no podrían mostrarse así, ¿no? Y ellos solamente, inmediatamente tú que lo veías que era un sacerdote por la forma en que estaba vestido, ¿no? Entonces, aparte de eso, no debían tener contacto con ningún extraño, ¿ok? La razón es muy sencilla,
porque al mezclarse con extraños podían quedar contaminados por ellos, ¿ves? Entonces un sacerdote contaminado ceremonialmente ya no podría ministrar, ¿ves? Así que era una consagración total a Dios. Una vez que Dios te llamaba al sacerdocio o a servir, tú tenías que hacer una consagración total a Dios. ¿Okay? Y eso implicaba no solamente los actos que tenías que hacer, sino tu conducta moral delante del pueblo también. ¿Okay? Entonces, esta no era una tarea muy fácil, todo su tiempo estaría dedicado a servir a Dios. Ahora, cuando Dios llama a alguien a servir de tiempo completo, tienes que consagrar tu vida por completo al servicio de Dios. Se me hace chistoso porque a veces cuando me preguntan a mí, ¿y usted a qué se dedica? No, pues soy pastor. Sí, pero ¿en qué trabaja? pero ¿en qué trabajo? Pues en eso. Pero nomás, no, o sea, ¿no tiene otro trabajo? No, ese es mi trabajo, ser pastor. En nuestros días ya no es así, ¿ves? En nuestros días ya no es así. Gracias al sacrificio de Jesús nosotros podemos acercarnos. Acuérdate, en los días de Jesús los judíos no tenían roce con gentiles, ¿te acuerdas? De hecho, a los gentiles los judíos les llamaban ¿cómo? ¿Sí se acuerdan cómo les llamaban? ¿Cómo? Perros. ¿Okay? Cualquiera que no fuera judío, para ellos era perro. ¿Okay? Y no se juntaban con ellos porque tenían miedo a quedar contaminados ceremonialmente, aunque ya era una exageración y ya era una cosa muy que iba más allá de lo que Dios ordenaba. De hecho, cuando Jesús aparece, pues Él tiene contacto con mucha gente, ¿no? Y bueno, pero obviamente al contacto con Jesús quedaban sanados, ¿no? Jesús tocó leprosos, Jesús tocó a la mujer que tenía flujo de sangre, Jesús tocó muertos, pero Él no quedaba contaminado porque en el momento sanaba, ¿no? Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos convivir y acercarnos con toda la gente, porque aunque hay iglesias que todavía se predican estas cosas, ¿no? Que tú ya no te puedes acercar a tu familia porque son impíos, ¿verdad? Entonces ya no puedes ir con tu familia porque te contaminas. Y se sigue manejando mucho esas cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a hijos de pastores que no iban a una escuela normal y tenían el famoso homeschool gabacho, porque si iban a la escuela se contaminaban. Ay, por favor, no hay escuelas con niños buenos, todos los seres humanos somos malos, ¿verdad? Entonces, si tus niños no los querían dejar salir, o si tú te quieres encerrar en una cajita de cristal para no contaminarte, o quieres encerrar a tus hijos en una cajita de cristal para que no se contaminen, cuando salgan de la cajita tienen que romper el vidrio y cuando salen se lastiman, ¿ves? Porque no conocen nada. ¿Ves? Entonces no te estoy sugiriendo que los envíes al mundo, pero que sí que vivan una vida normal, ¿ves? Estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento que estaban consagrados totalmente a Dios, ¿ok? Y tenían que tener mucho cuidado. Ahora todavía hay pastores que no permiten eso. De hecho yo conozco, siempre me dicen, es que tú siempre dices, sí digo, conozco un pastor aquí en Aguascalientes que no permite que nadie lo toque. De hecho viene con guardaespaldas, no permite que nadie lo toque porque si lo tocan pierde su santidad, ¿ok? Y obviamente la doctrina que tienen ahí es una falsa doctrina y todo, pero bueno. Y les piden el verso 5, que deben de tener cuidado con estas cosas, sobre todo con el santuario, ¿ves? Y con el altar. Dice, para que no venga más ira sobre los hijos de Israel. Entonces la responsabilidad que cae sobre los sacerdotes que están sobre el altar y que están en el lugar santísimo es algo muy, muy, muy serio. La responsabilidad cae sobre Aarón y su familia, y debían tener mucho cuidado del santuario y del altar, porque no era algo simple, no era algo que debían de tomar a la ligera, ¿ves? O sea, el servir a Dios a veces lo tomamos como algo muy ligero, pero realmente es algo muy serio, porque si ellos no lo hacían así, si ellos no tenían cuidado, podría venir más mal sobre ellos, y obvio el castigo vendría de parte de Dios, y eso sucedería si mantenían estos lugares a la ligera, descuidados, si descuidaban su servicio, o si lo hacían sin verdadera devoción, o permitir que alguien se acercara a esos lugares. Entonces, nadie podía acercarse a esos lugares. Esos lugares, tanto el lugar santo como el lugar santísimo, ya no existen, ¿verdad que no? Físicamente hablando, desaparecieron cuando se rasgó el velo. Cuando se rasgó el velo, el arca del testimonio o el arca del pacto quedó expuesta, y ya
cualquiera podía, a través del sacrificio de Jesús, podían entrar en la presencia de Dios, ¿ok? Pero hay pastores y iglesias que siguen manejando esas situaciones, que aquí es el lugar santo y aquí es el lugar santísimo, ¿no? Entonces, y cuando alguien se sube aquí, uy, cuidado, que casi lo bajan a pedradas, ¿no? Porque, ¿por qué se subió al lugar santísimo sin permiso? Esto es nada más una tarima, ¿ok?, de madera, es un púlpito, no es el lugar santísimo. El lugar santísimo es porque estaba ahí la presencia de Dios y estaba un velo que era gruesísimo así, y el candelabro y todo lo que había ahí, ¿se acuerdan? Y una vez entramos al tabernáculo, ¿se acuerdan? Al lugar santísimo entramos, pero figuradamente, ¿no? En imaginación. Pero ese lugar desapareció con el sacrificio de Jesús, ya no existe. Pero mientras estuviera ese lugar, debían tener mucho cuidado los sacerdotes, porque era un lugar que podía morir cualquier persona que entrara ahí si no estaba autorizado, ¿ves? Aún el sacerdote que entraba cada año, la tradición dice que entraban con campanillas, ¿verdad? Entraban con campanillas y entraban amarrados de una pierna, y si se dejaban de sonar las campanillas, quería decir que ya se había muerto en la presencia de Dios, ¿ok? Y lo tenían que sacar jalando, porque ya nadie más podía entrar. Qué tremendo, ¿no? Entonces era algo muy serio estar en la presencia de Dios. Ahora para muchos de nosotros es nada estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero la verdad es que nosotros como creyentes siempre estamos en la presencia de Dios. Y si esas cosas siguieran pasando, no nos atreveríamos a ir a la presencia de Dios de esa manera. Pero gracias a Jesucristo podemos acercarnos como al trono de la gracia confiadamente. Eso es maravilloso, ¿ves? Y luego el versículo 6 y 7 me encanta, porque el 6 dice: porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros, ¿qué? En don de Jehová. ¿Ok? ¿Qué es un don, no? Dios le comunica a Aarón que le ha dado a los levitas como ¿qué? Como un don. Don Ramón, Don Gil, ¿cómo estás? No, don, ¿qué quiere decir? La traducción realmente de esta palabra es un regalo. Les dice: entonces yo les he dado a esta tribu como un regalo para ustedes, los sacerdotes. El servicio de los levitas en el tabernáculo y el servicio del sacerdocio en el santuario, había dos grupos: los levitas en el tabernáculo, en el área común, y los que servían en el santuario. El sacerdote no hacía más que su trabajo, ¿ok? Ahorita tuve que cantar y todo porque pues Marquito, ¿verdad?, andaba por allá. Ya te balconí y saliste en video, Marquito, ¿eh? No te preocupes. El sacerdote hacía su trabajo, ¿ves? Solamente su trabajo, y no hacía más de lo que era su trabajo. Y ahí les va la queja, ¿no? Por ejemplo, hoy el pastor estuvo trapeando aquí porque no vino nadie a trapear, y pues me la aventé junto con otro hermano, toda la iglesia trapeada y barrida y basura y todo. Digo, aunque lo hago con mucho gusto, porque lo puedo hacer y no me quita nada, pero realmente ese no es mi trabajo, ¿no? Ese no es mi trabajo, trapear la iglesia y sacar la basura y todo eso. Lo he hecho por muchos años, pero ese no debería ser mi trabajo, ¿ves? Ese debería ser el trabajo de otro grupo de personas que también están sirviendo aquí. ¿Por qué? Porque no debería ser mi trabajo, ¿ok? Porque cuando yo vengo a hacer estas cosas, dedico más tiempo a estas cosas que al estudio de la palabra. Mi trabajo es el estudio de la palabra. Y no me estoy quejando, ¿ok? Si no quiere venir, yo sigo viniendo a trapear y a barrer, no hay bronca. Está bueno. Entonces el sacerdote hacía lo que era su trabajo y los levitas hacían lo que era el suyo. Y sigue igual, ¿ves? Se necesita mucha gente sirviendo en la iglesia, gente que sirva en diferentes áreas, si de veras te consideras un servidor de Cristo, ¿no? O sea, se necesita mucha gente sirviendo. Yo sé que tienen un trabajo, que tienen escuela, que tienen una familia, que tienen casa, sí, lo sé, pero dentro de tus actividades, ¿no podríamos hacer un poquito de tiempo para servir a Dios? ¿Verdad que sí? ¿O será que Dios nos tiene que cantar esas canciones como el tiempo que te quede libre, si te es posible, a la cámara, dedícalo a mí? ¿Ok? O que te cante la de un cachito de tu corazón. Necesitamos gente que sirva, ¿ok?
Y cuando estés sirviendo en ciertas áreas, tú ya no puedes intervenir en otras áreas de servicio si no te han llamado, ¿sí me entiendes? Cada quien, es así como los levitas, los sacerdotes hacían su trabajo y los levitas lo que le tocaba. Es decir, como dicen en el argot del caló, cada chango en su mecate, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si a ti te asignaron un trabajo, nada más haz tu trabajo y ya, ¿ves? Hasta ahí, ¿ok? Igual a mí, o sea, mi trabajo es este, yo ya no me voy a meter en los demás trabajos. Cada quien tiene la capacidad de hacer las cosas bien. Pero además añade Dios en el versículo 7, digo 6 y 7, que es un don, ¿ves? El 7 también dice del don, creo. A ver, ponme el 7, por favor. Sí, y yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio. Entonces, para servir, se necesita el don de Dios, ¿okay? Es un don, que además de ser una gran responsabilidad, es un don. Don Mario, no, ya sé que están riendo por eso. Ay, sí, ya se ve don. Nah. Un don quiere decir regalo, ¿okay? Es un regalo. Así que si Dios te llama a servir en cualquier área, lo debes considerar como un regalo que Dios te está dando. Y no una carga. Cuando el servicio se hace una carga en tu vida, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. De verdad, mejor no lo haga. Porque el servicio dentro de la iglesia, de la comunidad, el servicio dentro del cuerpo de Cristo, se debe disfrutar como disfrutas un regalo. Y este regalo es un regalo de Dios. Entonces se debe disfrutar de esa manera. Cuando Dios te llama a servir, o cuando te invitan a servir a una iglesia y te dicen, hermano, ¿nos puede ayudar en estas áreas de servicio y todo? Tú debes decir, wow, Dios me está dando un regalo padrísimo. Es una bendición poder venir a servir a Dios. Es una bendición. Pero si lo tomas como que, ay, tengo que ir, es que, uy, el domingo, chale, yo quería ver el fútbol, ¿ves? Cosas como esas, si se convierte en una carga para ti, entonces no has recibido ese don de servicio tú. Entonces lo que tienes que decir es, no, gracias, pero yo no tengo el don de servicio, yo nomás soy de los que están sentados. ¿Ok? Vamos a leer del 8 en adelante. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por la razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me ha de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. El santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Eso también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo impío en tu casa comerá, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ella que presentan a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de carne que se ofrecerá a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ello conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Más el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas de los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo.
Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio, en el tabernáculo de reunión. ¡Wow! ¿Ves? Primero todas las obligaciones, ¿verdad? Tienen que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y aguas aunque no lo hagan. Y dice, pero ahora ahí les va el pago por el servicio. Impresionante todas las bendiciones que Dios le suelta a los sacerdotes y a los levitas. Todas las bendiciones que Dios le otorga al sacerdocio. A los que servían en el santuario, todas las ofrendas del pueblo, y debía ser por estatuto perpetuo. Se les da por su servicio, es decir, que Dios se encargaría de suplir todas las necesidades a través del pueblo. Será cosa muy santa para ti. Ahora la lista de cosas que serían de Aarón y su familia, y a su vez ellos debían de considerar esta provisión como cosa muy santa. Así que aquí vemos que la comida estaría provista por Dios para toda la familia del sacerdote, el sacerdote y su familia. Y en el verso 11 continúa con una lista de lo que sería de Aarón y su familia. Carne, frutos, cereales serían de la familia de Aarón. Todas las ofrendas que llevaran serían de la familia de Aarón. ¿Ok? Y luego del verso 12 al 14 también le dice, todo esto para ti te he dado. Ahora algo muy importante, Dios dice que todo lo que se presente a mí, dice, todo lo que me traigan a mí Dios, como Dios no se lo va a llevar, dice, será tuyo. Y no solo eso, sino que de lo más escogido, es decir, lo mejor, las primicias, serán tuyas también. Y esos son los artículos de primera necesidad, y menciona ahí cuáles son artículos de primera: aceite, vino y grano. ¿Okay? Y le dice, todo el aceite que traigan, todo el grano que traigan y todo el vino que traigan es tuyo. Wow, qué tremendo, ¿no? Y luego el 13 dice, y las cosas de la tierra, es decir, toda clase de frutos, cereales, también serían para los sacerdotes, para Aarón y su familia. Y aquí decimos todos, wow, qué chido ser sacerdote, ¿verdad? Todo lo que les tocaba, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Ahora todas las bendiciones de Dios son para ti también. Dice la Biblia que nos ha hecho, ¿qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, de alguna manera todos tenemos sacerdocio de parte de Dios, ¿sí? Todos somos puentes, que puede usar Dios para que el hombre llegue a ellos. Entonces, para que el hombre llegue a él. Entonces, decimos, qué chido, pero la responsabilidad era bastante grande. Ya vimos todo lo que sufrió Moisés, ya estamos viendo todo lo que sufrió Aarón y todo lo que las murmuraciones y las quejas del pueblo, ¿no? Era bastante grande. Y también ya vimos que había mucha bendición, pero también había mucha responsabilidad. Hasta aquí todo ha sido comida y alimento, todo tipo de alimento. Dios se encargaría de las necesidades de comida de la familia de Aarón y lo haría a través del pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús dice no solamente a los sacerdotes, le dice a todo el pueblo, a todos sus discípulos y a todos los que creen en él, ¿verdad? Dice, busquen el reino de los cielos y su justicia, y luego dice, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero antes estaba hablando de los pájaros que no trabajan y tienen comida y tienen hogar, de los lirios del campo que se visten mejor que Salomón. Entonces dice Dios, si tú me buscas a mí, todo lo que tiene que ver con artículos de primera necesidad, como es casa, ¿verdad?, vestido y comida, vienen de mí para ti. No tienes que afanarte por eso. ¿Te acuerdas que Jesús dijo eso? Cada día trae su propio afán. No te afanes por lo que has de comer ni nada. Yo te lo doy. Dice que no vale su vida más que la de un pajarito. ¿Sí o no? ¿Alguien no comió ahora porque no tuvo dinero? ¿Nadie? ¿Todos echaron buenos tacos? Ahí está. Esa es la añadidura de Dios. ¿Alguien durmió en la calle porque no tuvo dónde dormir? No, es añadidura de Dios. ¿Alguien tuvo que salir encuerado? Bueno, no porque te guste enseñar, ¿no? Porque hay algunos que, pero alguien tuvo que salir así porque no tenía que ponerse. Porque mientras más chiquita la ropa, mejor, dicen. No, o sea, esa es añadidura de Dios también, ¿ok? Todo lo consagrado será tuyo, dice el 14. Así que dice Dios, todo lo que el pueblo lleve al altar, como yo no me lo puedo llevar, Aarón, ¿qué? Será tuyo. Tremendo. Y luego, del 15 al 19, todo lo que abre matriz. Todo primogénito será de Aarón, tanto de animal como ser humano.
¿ok? Los animales primogénitos que nazcan, si son oveja, vaca o cabra, son para el sacrificio. Ya son de Dios, esos no los puede reclamar nadie, van para el sacrificio. Si tu vaca tiene un becerrito por primera vez, viene para acá, ¿ok? Si tu cabra tiene una cabrita, viene para acá. Si tiene una oveja, viene para acá, ¿ok? Y si era limpio, una vez que se sacrificaban, ¿qué se hacía con esa comida? Se comía. Digo, ¿qué se hacía con esa carne? Se comía, ¿ok? Si era carne limpia, la comía el sacerdote y su familia. Y aquí comienza todos los sacrificios que se comen, ¿ok? Por eso cuando Jesús está celebrando la Pascua, es un sacrificio que se come, y por eso Jesús pone el ejemplo de la galletita, ¿verdad? O del pan sin levadura, que realmente no está diciendo eso, es solamente un ejemplo, pero bueno, no vamos a entrar en eso hoy. El animal que no se podía sacrificar, es decir, un burro, por ejemplo, que era inmundo, pero tenías que hacer algo. Si te nace un burrito, si tu burrita tiene un burrito, como no lo puedes llevar al sacrificio, al templo, ¿qué tenías que hacer? Pagar una feria. ¿A quién? Al sacerdote. ¿Cuánto? 5 siclos de plata, ¿ok? Se tenía que redimir. Redimir quiere decir rescatar. El rescate se tenía que pagar con moneda, es decir, con plata. Al mes del nacimiento del animal que no se pudiera redimir, se tenía que pagar 11 gramos de plata por 5, es decir, 55 gramos de plata por cada primogénito, según la estimación de Aarón. Si era humano, según la estimación de Aarón, también se tenían que pagar con plata, ¿ok? O sea, todos los hijos primogénitos le pertenecían a Dios, pero como no podían servir, porque si no eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, como le pertenecían a Dios, para redimirlos, el padre del hijo que tuviera su primogénito, ¿qué tenía que hacer? ¿Sabes que acabo de tener bebé? Ya tiene el mes, ¿cuánto debo al tabernáculo? Pues una buena feria en plata. Wow. Sería de Aarón y su familia. Y aquí ya no solamente es especie, ¿ves? Ya hay dinero. Ya el sacerdote también está recibiendo dinero, porque algunos dicen, no, las ofrendas y el diezmo nada más era en especie. La próxima vez que el pastor pida diezmo, llévale una carretilla de cebada, ¿no? Aquí también hay dinero, ¿ok? Además ya no se manejan esas cosas. No redimirás, ¿ok? Verso 17. Aquí la orden, si el animal es limpio no se puede redimir, si es primogénito, va para el sacrificio. No se puede rescatar. Una vez que nace, ni siquiera consideres que es tuyo, ¿ok? Es de Dios, son las primicias, es de Dios, nada es tuyo, es del templo, es del tabernáculo, ¿ok? 18 y 19. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho, la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Aquí le dice, la carne también va a ser tuya, Aarón, ¿ok? Una vez que sacrifiques, guardas esto, ¿no? Y luego por ahí dice, por estatuto perpetuo, pacto de sal, ¿ok? Me imagino que con tanta comida Aarón y su familia estaban gorditos, ¿ok? No había refrigerador, pero sí había sal, ¿no? ¿Y qué es la sal? La sal era lo que, él dice que a los sacrificios se les tenía que poner sal. No sé si recuerdan cuando estudiamos Levítico, se les tenía que poner sal. Entonces, todo esto es para preservar esa carne, ¿no? Entonces, pacto de sal por estatuto perpetuo. Y el 19 se menciona el cereal, panes amasados, aceite, etcétera, y todo sería de Aarón y su familia por estatuto perpetuo. Pero en el 20 vienen las restricciones. ¿Qué le dice en el 20? ¿Pero qué crees? Terrenitos no te van a tocar a ti. Cuando entren a la tierra prometida y se haga la repartición de los terrenos, a ti no te va a tocar nada, ¿ok? Ni los levitas tendrían heredad. No serían incluidos en la repartición de la tierra. Y si tú vas al libro de Josué te vas a dar cuenta que cuando se repartieron las tierras a los levitas no les tocó nada. Pero Dios añade algo mejor que la tierra, dice, porque no te voy a dar tierras, pero ¿sabes qué? Yo soy tu heredad. O sea, tu familia va a estar a mi cuidado. Había gente que estaba esperando su heredad y seguramente cuando esperaron su heredad pues dijeron, aquí ya la hicimos, ¿no? Terreno, vamos a sembrar aquí una parcela y acá construimos la casa, alberca y toda la onda, ya la hicimos.
con los terrenos que nos van a dar. Ajá, vendemos una parte, fraccionamos, fraccionamiento, Jesús terana, Jesús es el rey. No. Imagínate, ¿no? Pensando que eso era todo. A veces pensamos que eso es lo mejor de la vida, ¿no? Adquirir posesiones, ¿no? A veces pensamos que eso es lo mejor de la vida. Y pensamos que porque ya tenemos carro, casa y todo, y una cuenta en el banco ahí con 3 pesos y cosas así, ya la hicimos, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es nuestra mejor heredad? Que Dios se encargue de nuestro cuidado. Eso es lo mejor que puede pasar. Digo, claro, tenemos que trabajar y hacer todo eso, ¿no? Pero cuando Dios está a cargo de tu vida y cuando tú estás sometido bajo Él, eso es lo mejor. La mejor heredad es Dios. Así que lo que dice, yo soy tu herencia, y eso es maravilloso. Es una promesa de Dios a los levitas, que ellos van a ser sostenidos en todo por Dios. Y ¿sabes qué? Cuando Dios sostiene a alguien y tú dependes de Dios completamente, Dios te va a dar lo que necesites. No te va a dar acá, como dicen algunos, no, que declara y que vas a tener una casa y una mansión y que Dios te va a dar justo lo que necesites, ¿ok? Y con eso debemos de estar conformes con lo que Dios nos da, ¿ok? Dice en el libro de Tesalonicenses, así de que teniendo casa, comida y sustento, ¿qué dice? Estar contentos con eso, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, del 21 al 24, todos los diezmos de Israel, ¿ok? Una cosa más, esto para los levitas, serían todos los diezmos de Israel, toda causa de su servicio en el tabernáculo. Y otra vez la instrucción del pueblo, que no debe acercarse. Una vez más se hace énfasis en que los levitas llevarán el pecado, y es decir, que serán los intermediarios entre el pueblo y Dios, algo que la gente no podía hacer, y una vez más se recuerda que no van a recibir tierras. Y aparte, los levitas, aquí está hablando los que sirven en el tabernáculo, tenían que diezmar de sus diezmos al sacerdote también, ¿ves? ¿Sí? Aún recibían todos los diezmos. El levita también estaba obligado a presentar sus diezmos delante de Dios, que eran ofrendas mecidas. Estos diezmos de los levitas también eran en especie, no era dinero. Ajá, era cereal, era vino. De los diezmos de los levitas también sería parte para el sumo sacerdote y su familia, que era Aarón, ¿okay? Entonces vemos, ahora, hay iglesias que tienen todo un staff. Por lo general sucede en Estados Unidos. En Latinoamérica no sucede eso, que tienen todo un staff y la gente que sirve son empleados realmente de la iglesia, ¿ok? Y cobran sueldo. En Latinoamérica no sucede de esa manera, y sobre todo por nuestra economía y bueno, imagínate, aquí con la pura renta se nos va todo, ¿no? Casi. Entonces, no podemos pagar un staff, que nos encantaría tener gente sirviendo de tiempo completo y pagar un staff, pero ¿sabes qué? Dios te paga con bendiciones, y no siempre las bendiciones son monetarias, ¿ves? Pueden ser bendiciones de salud, pueden ser bendiciones de muchas cosas más, y Dios va abriendo puertas para ti, ¿ok? Entonces, el 29 dice, bueno, ya hablamos que tenían que diezmar. El 31, vuestra remuneración, 31, por favor. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, el que sigue. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Qué padre. O sea, los sacerdotes, todo lo que comían, ¿dónde lo tenían que comer? No, los sacerdotes lo tenían que comer ahí. Ajá. Pero los levitas lo podían comer donde quisieran. Y dice, y eso no te contará como pecado, dice, porque es tu sueldo, ¿no? Comerás donde quieras, así es que es como con lo que se te dé, tú puedes hacer lo que quieras. Es tu pago por tu servicio. Úsalo como quieras. Todo el que tiene un trabajo recibe un salario, ¿verdad? Por hacerlo, ¿sí o no? ¿Y qué haces con ese dinero? Pues tú puedes disponer de ese dinero, usarlo en la forma que quieras, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Menos el pastor, claro. ¿Ah? En todos los trabajos te pagan por hacerlo, y tu jefe no te anda diciendo, ya te compraste un celular, ¿verdad? ¿Verdad que no? Uy, ya trae otro carro, ¿verdad que no?
Aquí sí, aquí sí. Si yo me compro un celular, luego acá. Cambio, nomás que cambie celular, luego. Uy, el pastor ya se compró otro celular. ¿Ah? Pues ¿qué no es mi sueldo? ¿Que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿Sí o no? Ya es mío, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con él, ¿no? ¿Sí o no? ¿No, Tavo? ¿O te gustaría que tu jefe fuera y te dijera, a ver, ¿a qué te gastaste el dinero que de la quincena? ¿Por qué te compraste esos zapatos? ¿Qué le dirías? Pues ¿qué te importa, no? ¿Sí o no? Entonces es igual, ¿ok? Claro, estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿ok? Y no llevaréis pecado. Dice Dios le dice, es tu pago y lo puedes usar, como tú quieras, con tu familia, donde tú quieras y no pasa nada. Pero antes de que lo uses, ya debes de haber dado la mejor parte de lo que recibiste. Y si ya diste la mejor parte de lo que recibiste, entonces no vas a tener ningún problema conmigo, dice Dios. Wow, me encanta, ¿no? Entonces también, si tú estás sirviendo y recibiendo, también tienes que diezmar, ¿sabías? También tienes que dar la mejor parte. ¿Cuál es la conclusión aquí de todo esto? Ya hablamos de diezmos, de ofrendas, de servicio, de acá y de acá. Y ustedes saben bien que a mí no me gusta tocar temas de dinero. Para quien venga por primera vez, rara es la vez que yo hablo de dinero o les pido dinero, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Rara es la vez que yo pido dinero. Rara. Ok. ¿Cuál es la conclusión aquí de todo esto? ¿Qué te parece todo esto? Bueno, pues todo esto es una sombra de Jesucristo, ¿no? Aarón es un tipo de Jesucristo. Aarón era el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. ¿De quién le pertenecen todas las cosas? ¿A quién? A Jesús. De Él son todas las cosas. Él fue elegido también, igual que Aarón, como intercesor. Recibió todas las cosas santas, igual que Aarón, a su cargo. Tuvo, igual que Aarón, una unción especial. Y tenía el privilegio de redimir a los impuros. Recibió muchos siervos y entre ellos estamos nosotros. ¿Verdad que sí? Somos siervos de Jesús y cuando es siervos somos esclavos. Y lo más importante, también Jesús encontró su heredad en Dios. Así es de que Aarón es una sombra de Jesús. El sacerdocio es una sombra de la iglesia. ¿Okay? Entonces todo esto nos enseña cómo funciona la iglesia de Dios de alguna manera. ¿Sí? Hay un sacerdocio, hay gente que sirve, hay un pueblo que es ministrado. ¿Qué les dicen esos versículos? Y ustedes van a estar en el tabernáculo, ¿para qué? Para ministrar, ¿ok? Entonces, había gente, dos grupos de gente, unos que servían en las tareas mayores, otros que servían en tareas menores, y después la gente que está para ser ministrada, ¿ok? ¿Ministrada a través de qué? Hoy es a través de la palabra, ¿ok? Esa es la ministración, porque a veces confundimos la ministración con otras cosas, ¿no? Es que ahí no ministran, y creen que la ministración es que yo me baje aquí y que diga, pasen todos aquí por favor, y empiece a orar y se caigan, hay que ministrar. Eso no es ministración, ¿ok? Eso ya es parte de un show nada más. Pero la verdadera ministración está en la palabra de Dios, ¿ok? Y mi trabajo es ministrarles a ustedes con la palabra de Dios, ¿ok? Y hay otro grupo de gentes, como Julio, ahora te voy a rescatar, como Marco, que canta muy bonito. Ya te rescaté, Marquito, perdón. No te enojes, ella se enojó. Hay otro grupo de personas, que está sirviendo en otro tipo de tareas. Y luego todavía hay otro grupo de personas que sirven en otras tareas, como los que están allá abajo ahorita cuidando niños, dando clase a los niños, los maestros, los que sirven como edecanes, los que sirven en cafetería, los que sirven allá abajo los domingos en todo eso, en los cursos. Hay mucha gente que está involucrada, ¿ok? Pero como dije al principio, cada chango en su mecate, ¿ves? Cada chango en su mecate, pero a veces nos tenemos que bajar de un mecate o de una liana para ir a otra liana, ¿ves? Porque el chango que debía estar ahí no está. Entonces tienes tú que agarrar esa liana y dejar tu liana descuidada para ir a servir en otro lugar donde no te corresponde.
Eso no debe ser, hermano. Cada quien debe estar sirviendo en su área, y lo debe hacer como con mucho gozo, porque es un regalo de Dios. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, es un regalo de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado ese regalo de poder servir y ministrar dentro de su cuerpo, pues qué bonito. ¿Ves? Así es de que involúcrese, hermano, involúcrese en ministrar, en servir a Dios, ¿ok? Den un aplauso bien fuerte al Señor y Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga a todos. Nos vemos el domingo.